el acolitado de Zacarías, de Ignacio, de Kevin y de Marcelo. Este ministerio del acolitado prepara a estos hermanos nuestros para ejercer públicamente en nombre de la Iglesia el servicio de ministros especiales de la Santa Eucaristía, mediante la cual se edifica y crece el pueblo de Dios. Tienen la misión de ser colaboradores de los presbíteros y diáconos en su ministerio y distribuir, como ministros, la Sagrada Comunión a los fieles, incluyendo a los enfermos. Por tal motivo, ellos se han preparado para este paso y van a recibir la bendición para vivir de continuo, más íntimamente unidos y más perfectamente identificados con la Eucaristía. Vamos a celebrar esta misa por una intención particular, en acción de gracias. Gracias al seminarista Nicolás, que en el tiempo de espera ha explicado la misión en la Iglesia del acólito. Ya tengo 2 páginas de la homilía dichas, para beneficio de la paciencia de ustedes. Pero reteniendo esas cosas en nuestro corazón, este ministerio que ayuda a participar de un modo peculiar del ministerio o servicio de la Iglesia, la providencia nos regala estas lecturas hermosas centradas en la figura del buen pastor, Jeremías, el Salmo, y para aterrizar y no quedarnos con una imagen romántica del buen pastor, ver a Jesús que quiere descansar con los suyos, quiere estar con ellos. Conforme al Evangelio de Marcos, llamó a los que quiso para que estuvieran con él y luego para enviarlos. Pero esto no se da a veces de una manera matemática, ahora conmigo, ahora, sino que ya lo ven, no vuelven del otro lado del mar de Genesaret o de Galilea, y ya se encuentran que la gente les sale al encuentro y ni pueden descansar. En los últimos domingos hemos escuchado en la primera lectura un profeta distinto, efectivamente en distintos contextos, en distintos tiempos, épocas y lugares. En su propia tierra, en el exilio como Ezequiel, hace 2 domingos, desde el reino del sur, Judea, Jesús, el Señor envía a Amós al reino del norte, lo quieren correr de allá, ¿por qué no te volvés a tu patria? Es decir, todas las figuras proféticas nos señalan aspectos distintos de este profetismo. Y hoy lo tenemos a Jeremías, con sus oráculos o sentencias contra los reyes y los falsos profetas. Si uno pusiera a todos los profetas en una especie o una suerte de computadora cibernética sobrenatural, encontramos palabras muy distintas en los profetas, no porque haya contradicciones, pero sí hay contrapuntos y contrastes, como los de cada uno de ustedes. Si hay algo que aquí no hay es uniformidad. No le veo la gracia a Kevin, pero menos mal que tienen el tapaboca y no sé que me están mirando seriamente y no riendo. Pero es así. Hay momentos en que los profetas reprochan, advierten, amonestan a quienes se la creen, los que se creen omnipotentes, los que oprimen, los que sacan pingües ganancias desde aquellos que llamamos hoy descartados. Otras veces pronuncian oráculos, sentencias, palabras de consuelo, especialmente a los que se sienten pisoteados, oprimidos, agobiados, como nos pasa a muchos de nosotros en este tiempo que estamos transcurriendo. Demos gracias a Dios que el año pasado no pudimos juntarnos en la convivencia de invierno y hoy este Evangelio de ven, vayamos a un lugar apartado, hoy la casa de la niña, pudimos hacerlo. Consolar a quienes se sienten pisoteados, oprimidos, y siempre animar a los vacilantes. Todos los profetas, y ustedes han comenzado a intuir o a apropiarse de esta misión con el ministerio del lectorado, que no es solo leer la palabra,
sino ya la Iglesia los reconoce como catequistas y por lo tanto rumiantes de la palabra. No tienen 4 estómagos, pero el corazón tiene 2 ventrículos y 2 aurículas, por lo tanto rumiar la palabra en el corazón. El profeta lee lo que ocurre, lo que pasa, pero a la luz de la palabra de Dios, trascendiendo una lectura meramente historicista, sociológica o psicologista, trascendiéndola. La admite, la ve, pero no hace de eso palabra de Dios. Eso contra cualquier tipo de relativismo que encierra, encapsula lo que ocurre a la luz de esas ciencias. Esto nos permite leer lo que pasa a la luz de la palabra de Dios, darle a lo que ocurre la altura, anchura, longitud y profundidad del misterio de Dios. Por eso en el concilio se habla tanto, y ya lo decía San Juan 23, le suena, es la calle de la Casa de la Niña, los signos de los tiempos. Captar los signos de los tiempos significa cómo está hablando Dios en este momento. Ir más allá. Pero también el profeta lee la palabra de Dios tomándole el pulso a la realidad. No podemos leer, el Señor es mi pastor, me lleva a aguas de quietud y a praderas cubiertas de verdor, como lo hice, no sé, cuando golpeé la puerta del seminario. Ahora ustedes saben lo que significa para el pueblo de Dios buscar verdes praderas y aguas tranquilas. No es una idea romántica, es un grito desesperado del pueblo de Dios, pueblo al que pertenecemos, de búsqueda de trascendencia. Y esa lectura de la palabra, tomando el pulso a la realidad, combate cualquier tipo de lectura fundamentalista de la palabra, muy en boga ahora. Las cosas que ocurren favorecen una lectura fundamentalista, no de ir a los fundamentos, que suele ser simplista, uniformista y todos los istas que quieran. La palabra entonces la vamos descubriendo no solo en la creación, en la historia de la salvación y de la propia vida, sino en el rostro de Cristo. La palabra es finalmente misión. ¿Y cuál es la misión que la palabra hoy nos regala en boca de Jeremías? La del pastor. La idea del pastor no surge simplemente porque el Señor es mi pastor y lo vemos tan claro en Jesús que dirá, yo soy el buen pastor. La imagen del pastor era muy común asignarla al rey, incluso en reyes paganos, asirios, caldeos, el pastor, el que conduce. Es una imagen que trasciende incluso lo bíblico o lo eclesial, pero desde lo bíblico, lo cristológico y lo eclesial nos ayuda a ver más profundamente. No es simplemente el que manda. Una imagen muy rica que justamente la Biblia la adopta, primero y en primer lugar para Dios. Tantos profetas usan esta imagen, como la del matrimonio, tantos profetas la usan. Isaías, subrayando la santidad del buen pastor. Oseas, el amor misericordioso del buen pastor. Amós, la búsqueda de la justicia social del buen pastor. Y Jeremías, el profeta que hemos leído hoy, la justicia en su totalidad. Que en la Biblia no es simplemente dar a cada uno lo suyo, en esa imagen que puede ser como muy comercial o de derecho privado. Tomá, yo te di, ahora vos me das. Que es importante, pero no totaliza todo el sentido de la justicia. La justicia en la Biblia es ajustar nuestra vida a la justicia que es la santidad de Dios. Menudo trabajo les espera. Yo tardo en el sermón para hacerlos pensar si ustedes quieren seguir o parar aquí. Ajustar la vida a este Dios 3 veces santo. Y el Salmo 22 nos ayuda a comprenderlo en la figura de Cristo. El Salmo es anterior a Cristo, siglos antes, y sin embargo en Cristo alcanza su plenitud. Y no es una imagen romántica, a pesar de que seguramente podrán elegirla para la estampita del
o de lo que sea, sino que las cañadas oscuras hoy son muchas opresiones, muchas oscuridades que nos ofrece el mundo, entre comillas. Las aguas tranquilas y las praderas cubiertas de verdor no son solo las de Pringles, famosa en su historia agrícola-ganadera por la cría de ovinos, sino el Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Descansen en mí. Ir a un lugar a descansar es estar con Jesús. Aún en medio los americanos usan la palabra turmoil, el torbellino de cosas que nos rodean. Yo soy el buen pastor. Ustedes saben que en el Evangelio de Juan el yo soy, que Jesús dice y pronuncia, significa algo muy profundo. No es yo soy como si, yo soy el camino, la verdad, la vida, el buen pastor, el pan, la resurrección, la vida, el maestro. O simplemente yo soy. San Pablo suma otras imágenes. Hoy nos ha regalado este texto hermoso de la carta a los Efesios, como para encontrar ese sentido en los profetas sinfónico, policromático o poliédrico, como le gusta decir al Papa Francisco. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. El pastor, y ahora ya comienzan a vivirlo más de cerca, con un ministerio que les sobra por todos lados, pero al cual Jesús los está invitando, el del acolitado. Nota al pie de página, si no saben lo que es, consúltenlo a Nicolás Sad, él sabe. Y si no sabe, lo inventa, ya saben cómo es él, ¿no? El pastor ha de garantizar esa paz que en el lenguaje en que la Iglesia quiere expresarlo hoy es la comunión. La comunión. Fíjense que San Agustín, experto en definiciones que necesitan una digestión profunda del corazón, dice: la paz es la tranquilidad en el orden. Tranquilitas ordinis. En Argentina hemos estado acostumbrados en muchos momentos a vivir el orden sin la tranquilidad. Los que tenemos algunos años más hemos vivido eso. Ahora quizá a veces la tendencia es a vivir la tranquilidad, como me saluda siempre Kevin. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Es lo único que me pregunta. Tranquilidad sin orden es pedir siempre mis derechos y nunca poner de frente también mis obligaciones o mi compromiso o mi ministerio. Antes era solo tus obligaciones y los derechos algún día llegarán. Fíjense que esto es importante tenerlo en cuenta hoy, mucho más para este ministerio que los va a ir estaqueando, como Jesús fue estaqueado en la cruz. Muchos muros han de romperse, que no convienen que sean rotos, porque separan judíos, gentiles, dice Pablo, libres, esclavos, hombres y mujeres. Son divisiones, parcelaciones culturales, raciales, sociales, políticas, religiosas y a veces, no diría eclesiales, sino eclesiásticas. Marcos, en el domingo anterior, nos recordaba que Jesús fue rechazado en su propia tierra. El Evangelio de hoy nos prepara a la futura confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo: tú eres el Mesías. Vayamos, y termino, a un sitio solitario a descansar un poco. El Señor los quiere, en la línea de Marcos, sus colaboradores y continuadores. Es muy hermoso hoy en esta iglesia tan linda de Pringles ver que aquí está Matías, a quien mañana tomará posesión, no porque no fuera párroco hasta ahora, pero de cara al pueblo de Dios, con una simbología preciosa y muy precisa, mañana. Pero además está Pedro, que la providencia lo ha puesto aquí, llamándolo a ustedes, no en cuanto a el ex párroco de, porque no hay ni un ex. Yo no creo que ninguno de la parroquia, levante la mano los que son de la parroquia. Espero que no digan en esta fraseología moderna o posmoderna:
vino mi ex. No. Sino que el Señor le pidió otro ministerio. Otro ministerio. Y es bello, porque es bello, bueno, verdadero, kalos, el buen pastor es más que bueno, verdadero, bello, que esté el párroco actual y quien fuera en otra veste, dice en Italia, el de ser colaborador en la formación. Para muchos, apaguen las cámaras, es como si se cruzara el Jordán y apareciera el faraón del otro lado. Pero bueno, así es el Señor, tiene su sentido del humor. Vayamos a un sitio solitario a descansar un poco. El Señor lo que nos pide de vez en cuando no es esa paz aletheia que es tranquilo, quiero estar tranquilo, sino un poco de calma en la centrifugación de pensamientos y cosas que pasan por la cabeza. Pero las ovejas andaban como sin pastor. Y el buen pastor significa, y ya el acólito comienza a paladearlo más de cerca, ya hay un pastoreo, porque servir al Señor en el ministerio que lo acerca a la Eucaristía, que expone la Eucaristía, que asiste al diácono, que asiste al sacerdote, que lo hace ministro extraordinario. Hay que empezar lo han hecho, Kevin en Pigüé lo has hecho mucho, pero ahora ir a visitar, romper los muros que separan el enfermo de la celebración dominical. Extender lo que se celebra en el altar de la palabra, ya lo hacían, de la Eucaristía, allí donde está el abuelo, donde está el descartado, donde está el enfermo, rompiendo las barreras que imponen nuestras leyes de prolijidad sanitaria, logrando con la conversación, con esa seducción que Jeremías reconoce, me sedujiste, Señor, y me dejé de seducir, prolongar el ministerio y el misterio, de la Eucaristía, pan partido para el pobre, allí donde se encuentre uno de ellos. Y esto implica rectitud, fidelidad, alianza, solicitud, generosidad, el don de la vida, y todo eso atravesado con una palabra que la pedimos a gritos: misericordia. Termino. Voy a citar la palabra de una maestra de espiritualidad de Santa Rosa, Santa Catalina de Siena. Para los locales la tienen allá al fondo, una imagen enorme, Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo a la derecha de la Virgen, Santa Catalina de rodillas a la izquierda, recibiendo el rosario. Un año antes de morir, en el año 1379, en la fiesta de la Cátedra de San Pedro, que antes era el 18 de enero, ahora es el 22 de febrero, escribía, refiriéndose a los cardenales de la Iglesia, que en 1379 muchos daban o dejaban mucho que desear. No digo que hoy no sea así, sí, pero en aquel tiempo donde había simonía, vida principesca, hizo una oración a la Trinidad de la que saco solo un extracto, que podía ser tranquilamente dirigida a ustedes y hay de nosotros. Oh Trinidad eterna e infinita, yo acudo a ti en el cuerpo místico de la Santa Iglesia. Socórrela con el fuego de la caridad y la profundidad de la eterna sabiduría. No desprecies los deseos de tus servidores, sino más bien guía la nave, la Iglesia, oh hacedor de la paz. Oriéntalos hacia ti, para que apartados del camino de las tinieblas aparezca la aurora de la luz de los que están plantados en tu Iglesia con puro deseo de la salvación de las almas. Y a ustedes, decía los cardenales con este lenguaje materno, la llamaban la mama a Catalina, hijitos míos, dulcísimos, en vez de ladrar, como muchos hacemos, a los que no cumplen o creemos que no cumplen, dice, ustedes, hijitos míos, es tiempo de ponerse a la obra. Vean que es el momento de esforzarse por la Iglesia de Cristo, verdadera
Madre de la Fe, así sea.